Hay personas que no se explican en un solo renglón. Enrique Larroque es una de ellas, propietario de uno de los hoteles más reconocidos del mundo, coleccionista de arte, vecino de Argual y apasionado de la lectura y la historia. Hoy en Isla Viva nos sentamos con él para conocer al hombre que hay detrás de todo lo que aporta y le da vida a nuestra isla. Bueno, yo estoy anonadada con este lugar. Estamos en la suite del hotel La Hacienda de Abajo y de verdad el clima que se respira es paz, tranquilidad. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenidos y 1.000.000 de gracias por permitirme estar con todos ustedes. Es un verdadero placer. No, el placer es nuestro porque sin duda solamente entrar aquí ya te irradias de una energía increíble. Esto es increíble. Como lo dije en la entradilla, don Enrique, usted forma parte de la historia viva de nuestra isla. Y si tuviese que presentarse usted mismo ante las personas, ¿cómo se define usted, don Enrique? ¿Cómo me definiría? Como una persona que siente una extraordinaria curiosidad hacia el prójimo, que considera que el prójimo es un gran regalo y que merece la mayor de las atenciones. Aparte, soy amante del arte, amante de la cultura. Creo firmemente que el progreso de esta sociedad nuestra está en la búsqueda de la excelencia y que hay que dar las mayores oportunidades a todo el mundo para que puedan lograr ese objetivo. Nadie puede ser realmente feliz y próspero si el prójimo no es feliz y próspero. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas palabras! Pues de esas palabras este es el fruto, ¿no? Lo estamos viendo en este maravilloso hotel y además todos los proyectos que tiene. Pero antes de adentrarnos en todos esos proyectos, antes de adentrarnos en lo que es este hotel tan maravilloso, vamos a hablar un poquito de la historia porque hay muchas cosas de nuestra isla que están directamente vinculadas con usted. Por ejemplo, cuentan que antes de esta hacienda que conocemos hoy, pues hubo una casona familiar que se quemó. Sus cimientos todavía siguen allí, enterrados en una platanera cercana. Háblenos un poco de esa historia que también habla, por supuesto, de este hotel, habla de toda la actualidad. Sí, esa es una historia triste, porque efectivamente en 1961 se quemó la casa de lo que fue el primer mayorazgo Masiu Fandal. Era una casa preciosa, yo no llegué a conocerla, de 2 plantas, con un balcón cubierto en la fachada extraordinaria y un balcón lateral que todavía se conserva en otra casa que tenemos en el Zumacal. Era una casa que tenía su casa de purgar azúcares, formaba parte de la llamada Hacienda de Arriba, la Hacienda de Arriba o de Argual, en contraposición a la Hacienda de Abajo o de Tazacorte. La Hacienda de Arriba formaba un conjunto único de construcciones, viviendas de los señores de la hacienda, de trabajadores de la hacienda. Hubo un antiguo ingenio azucarero también allí y todos los alrededores estaban plantados de cañaverales, de caña de azúcar. Enfrente de la casa había un jardín botánico de aclimatación del cual todavía quedan algunos restos. Era realmente un espectáculo. Allí se ensayaba la viabilidad de especies botánicas procedentes de todo el mundo. Era un jardín lleno de rarezas que fue alabado por visitantes como Stone en el siglo XIX. Había árboles, había flores, había plantas. Delante de la casa, en el llano de Argual, había un gigantesco charco en el cual se depositaban aguas. Luego había árboles exóticos y todo eso creó un ambiente romántico que incluso llamó muchísimo la atención de los viajeros, algunos de los cuales hablaban de un auténtico paraíso, y fue un paraíso. La casa en sí realmente era magnífica, tenía una pinacoteca excelente, una biblioteca única, un mobiliario realmente sobresaliente y desgraciadamente casi todo eso pereció en el incendio de 1961. Queda paredes, nos decía antes. Solo... Exacto, quedan algunas paredes que son testigos de lo que fue esa casa. Era una casa de una gran superficie cuya fachada principal daba al llano de Argual. Vecina de la casa del segundo mayorazgo Masiu Fandal y en la que vivió la familia hasta el 61. Si bien
Nosotros también habitábamos otra casa en la cual vivo hoy en día, la antigua casa de los señores de Lilotizuitlán, también una casa antigua que tiene en la parte trasera un jardín interesantísimo y también un jardín histórico, porque hay que destacar una cosa, La Palma siempre fue un lugar de recepción de rarezas botánicas y fue un lugar en el que la botánica gozó de gran popularidad, porque el palmero siempre ha sido muy aficionado a las flores y plantas. Es una muestra más de la sensibilidad que tiene nuestro pueblo hacia la belleza. Increíble cuánta historia, ¿no?, hay detrás de todo esto. Una tierra que también fueron recibidos a lo que a la postre se convirtieron en los mártires de Brasil, que antes, off the record, estábamos ahí un poco hablando de eso, de Brasil. Brasil o Tazacorte. Vamos a ver, esa es una historia muy interesante. Corría el año 1570, reinaba Felipe II y hay un beato, Ignacio de Acevedo, que con sus compañeros jesuitas viene a La Palma con unas reliquias que le entrega el Papa San Pío V, el mismo de la batalla de Lepanto, para evangelizar el Brasil. ¿Y por qué viene a La Palma? Porque aquí reside su gran amigo y compañero de la Universidad de Oporto, Melchor de Monteverde y Proust. Okay. Precisamente se quedan en una casa que está muy cerca de aquí, en la llamada Casa de los Mártires, que en realidad era la casa principal de la hacienda de Tazacorte. De esa casa solamente quedan unos restos, la misma casa en la que posteriormente nace el célebre vizconde del Buen Paso. Allí es acogido por su amigo y ya conocemos toda la historia, la visión de su martirio, cuando está en plena consagración, la huella que deja en el cáliz y después, al partir hacia su destino, es atacado por piratas hugonotes y martirizado junto con sus compañeros jesuitas. Esa es una historia verídica, real, que además muestra otra cosa, cómo un pequeño punto del imperio era realmente cosmopolita. Un señor que estudia en una universidad prestigiosa del continente recala aquí orígenes, además flamencos, por el cultivo del azúcar y el comercio del azúcar, el oro blanco de la época. La Hacienda Abajo fue una de las haciendas azucareras más ricas e importantes de toda Canarias. Hacienda Abajo significa un azúcar blanco de tanta calidad que resiste la competencia del azúcar antillano hasta entrado el siglo XVIII. Y además, no solamente es azúcar, es intercambio cultural, porque en el tornaviaje el azúcar se vendía en Amberes, trajeron algunas de las piezas de arte flamenco más sobresalientes que hay en Canarias y de una calidad absolutamente excepcional. ¿Qué se siente formar parte de esta conexión familiar? Por ejemplo, en el caso del vizconde del Buen Paso, que usted tenga encima hoy pues toda esa historia en sus antepasados. Son historias que influyen mucho en la vida. Y además que te cargan de responsabilidad hacia tu entorno y hacia tus mayores. Porque lo que descubres al final es que realmente la historia de una familia puede ser la historia de un servicio a la comunidad. Y ese yo creo que es la historia de mi familia. Qué bonito. También Díaz Pimienta suena, ¿no?, en esta historia, sí, en estas tierras. Cuéntenos un poquito. Sí. Almirante Díaz Pimienta, otro de los grandes naturales, un gran almirante y una persona hecha a sí misma. O sea, es que al final estamos hablando de personas que nacen en lugares muy remotos y que consiguen llegar a lo más alto o destacar notablemente en sus distintos ámbitos gracias a su valía. Al final es, vamos a ver, es la historia de la humanidad. La humanidad avanza gracias a la búsqueda de la excelencia, gracias al esfuerzo. Sin esfuerzo no puede haber éxito. El éxito inmediato es como una casa sin cimientos, se desmorona. Al final, realmente, lo importante es el resultado de un esfuerzo constante, de unos objetivos definidos y además de un considerar la vida no como un yo, sino como un nosotros. En todo este camino también forma parte de una asociación, la Asociación Hispania Nostra, pues que lleva años defendiendo lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Háblenos un poco de esta iniciativa
evidentemente habla todo lo que ha vivido, que hoy lo transforma. Pero háblenos de esta iniciativa. Hispania Nostra es una asociación realmente sobresaliente. Es una asociación que con medios económicos limitados produce un resultado excelente en forma de protección y de puesta en valor del patrimonio cultural español. España tiene el segundo patrimonio cultural más importante del mundo después del de Italia. Tenemos que ser conscientes de ello. Y es a través de Hispania Nostra la sociedad civil la que reacciona buscando su protección, su conocimiento, su puesta en valor y además de una manera totalmente altruista. Yo la verdad llegué a Hispania Nostra gracias a que nos concedieron al Hotel Hacienda Bajo uno de sus premios. Y la verdad es que fue impactante, porque ese premio es el más prestigioso en el ámbito de protección de patrimonio cultural que hay en España. Y es un premio que tiene detrás distintas historias en sus distintos años de concesión, y todas tienen un denominador común: es el amor al arte. Es una asociación que tiene unos integrantes que de manera altruista aportan su tiempo, su esfuerzo, sus conocimientos, sus contactos para la preservación de un pasado que sirve de guía para el futuro, y además que sirve para poner en valor una historia que realmente es uno de los grandes tesoros de España. ¿Cree usted que el patrimonio de La Palma está bien resguardado, está bien cuidado? La Palma tiene un patrimonio sobresaliente. En cuestiones de patrimonio nunca es bastante todo lo que se haga. La Palma ha tenido unas actuaciones muy sobresalientes. Por ejemplo, hay un taller de restauración en el Cabildo, cuyas integrantes han sido modélicas y han realizado un trabajo de restauración de patrimonio realmente sobresaliente. Hay un taller de restauración de documentos único, que ha merecido además la medalla de oro de las Bellas Artes. Tenemos unas iglesias que han sido objeto de restauración, tenemos bienes muebles que también han sido objeto de restauración, se pone en valor el patrimonio cultural, pero, como siempre digo, hay tanto que queda muchísimo por hacer. Pero eso no es solamente labor de la administración, cuidado, es que eso tiene que partir también de la propia sociedad. La sociedad tiene que tener la sensibilidad para apreciar lo antiguo. Cuando vivamos en una sociedad donde realmente una antigua edificación, una talla, una pintura, un tapiz causen emoción, viviremos en una sociedad realmente desarrollada. Yo pertenezco también a una fundación, la Fundación Canaria de Arte Flamenco, constituida precisamente para poner en valor, para preservar el legado artístico flamenco en Canarias. Y les digo que el legado artístico flamenco que hay en La Palma es el más sobresaliente de toda Canarias. Pinturas realmente únicas, como esas maravillosas tablas de Puig que hay en la iglesia de Santo Domingo, esa Sagrada Cena de Ambrosius Franken que también está en la iglesia de Santo Domingo, esa talla de las Angustias maravillosa, que es una de las mejores piedades flamencas que hay en toda Canarias de comienzos del 16, que hay en esa ermita del Barranco de las Angustias, esas tallas flamencas que hay en las Nieves, o ese Cristo de los Mulatos, que es la talla de mayor tamaño flamenca que hay en Canarias del siglo XVI. O sea, atestiguan la sensibilidad artística de unas personas que, viviendo en el otro extremo del mundo conocido, encargaban piezas que realmente eran rompedoras para la época. Un Franken o un Puig fueron pintores rompedores para la época, y ellos se encargaron lo mejor en esas tierras. La Palma es una isla que tiene una sociedad con una curiosidad intelectual extraordinaria. Mire, Santa Cruz de la Palma, sin ir más lejos, hay una sociedad, la Cosmológica, fundada en 1881. El nombre ya es de por sí culto, porque deriva de la obra de Humboldt, Cosmos. Pero es que esa sociedad tiene una biblioteca realmente extraordinaria, tiene una de las mejores hemerotecas privadas que hay en Canarias, tiene un museo único, y es una sociedad privada.
mantenida gracias al tesón y a la extraordinaria generosidad de un grupo de socios y personal que allí trabaja, que hacen de ese lugar algo relevante, singular y, si me apuran, una de las grandes señas de identidad de esta isla, y a veces desconocida. La Palma fue pionera con el descubrimiento de la cueva de Belmaco en el siglo XVIII, por un pan de valle precisamente. Monteverde. Hablamos de Monteverde y a veces no se le relaciona con la Virgen de los Remedios, de los Llanos, que fue donación suya, la Virgen de las Angustias, donación suya, San Miguel Arcángel, que también está en esa ermita de las Angustias del siglo XVI, donación suya. Al final, es una sociedad pequeña, pero extraordinariamente abierta y generosa. Nosotros hemos tenido la posibilidad de ver esos trabajos de restauración que hacen desde el Cabildo. Hemos hecho en Isla Viva y el trabajo es maravilloso. Hemos tenido la posibilidad de conocer también las instalaciones de la Cosmológica y sin duda verlo hablar con tanta emoción en relación al patrimonio que guarda La Palma y lo bonito que hay en sus palabras, pues me hace preguntarle cómo podemos hacer, porque hablaba también de crear conciencia, ¿no?, a las personas, a la sociedad. ¿Cómo le podemos crear esa conciencia a la sociedad para que entienda la importancia de nuestro patrimonio, de valorarlo, de cuidarlo? ¿Cómo se llega a ese punto? La educación es clave. Y esa es otra de las señas de identidad en esta isla. Y desgraciadamente, si me apuras, se está perdiendo. El valor que tradicionalmente se ha dado a la educación en esta isla. Por encima del patrimonio estaba la educación. El patrimonio se subordinaba plenamente, totalmente, a la educación. Y ahí está el futuro. La educación es esencial. Una sociedad avanza si tiene un gran sistema educativo, si tiene una población formada. No se quiere lo que no se conoce. Si ese relevo generacional tan importante es absolutamente ignorante de lo que tiene entre manos, ¿cómo se va a conservar? Hay que ponerlos en contacto con el arte. Tienen que contemplar, tienen que visitar museos, tienen que visitar exposiciones, tienen que leer. Lo que no se puede entender es que hoy en día, con la revolución tecnológica en la que estamos inmersos, con el gran posible acceso a la cultura que podría haber, cada día estemos en presencia de una ignorancia mayor. En esta misma isla hemos tenido la gran suerte y el inmenso regalo de tener un espacio, el 2021, que es probablemente el mejor museo de arte contemporáneo que hay en Canarias, con una colección única. Eso es un regalo. Igual que en el caso de Hacienda Abajo. Hacienda Abajo, en realidad, el propósito de Hacienda Abajo es poner una colección de arte al servicio de la sociedad. O sea, el patrimonio Hacienda Abajo yo creo que ha sido singular por varias cosas. No solamente convierte un edificio de alto interés histórico en un hotel, hace una ampliación respetuosísima, siguiendo las pautas arquitectónicas tradicionales, ampliaciones en forma de LDU, reutilización de materiales, materiales artesanales. Hay que pensar que en la parte de nueva construcción de Hacienda Abajo se emplearon cientos de elementos arquitectónicos, puertas, ventanas, pies derechos de los siglos XVII y XVIII. Y además que tiene una historia muy curiosa, porque mi madre, que era una gran aficionada al arte, le encantaba. Para mi madre el arte era algo que llevaba en la sangre. La primera pieza que compró mi madre fue una pequeña miniatura virreinal del siglo XVIII cuando tenía 14 años, y desde entonces no dejó de coleccionar. Pero cuando se tiraban las casas en Santa Cruz de La Palma, que gracias a Dios después hubo una gran política de protección y cesó aquel disparate, cuando se tiraban esas casas y todas esas carpinterías se tiraban al mar, mi madre las compraba, con lo cual, casa que tiraban, se ponía en contacto con ella, porque de tirarlas al mar de manera gratuita, había una compradora que pagaba bien y se las llevaba. Y así fue coleccionando puertas, ventanas y tal. ¿Guarda usted alguna de esas obras que...? Pues mire... ¿Las tenemos aquí? Sin ir más lejos, muchas están en este hotel. Mi madre siempre decía, las compraba porque eran tan bonitas que era una lástima que se perdieran. Y seguro que iba a parecer
alguna ocasión para utilizarlas. Y así fue. Y se utilizaron muchas de ellas en Hacienda Abajo. Luego, otra de las singularidades de este hotel precisamente fue también la relevancia que se le dio al patrimonio natural. Estamos hablando de protección de patrimonio cultural y natural. Y aquí se reconstruyó un antiguo jardín botánico de aclimatación único en Canarias y de una riqueza extraordinaria. Durante 2 años nos dedicamos a importar rarezas botánicas de Australia, de Nueva Zelanda, de África del Sur, de Sudamérica. Y se reconstruyó lo que fue la Huerta de la Hacienda, que fue el lugar donde existe por primera vez constancia documental de la existencia platanera en La Palma, ya en la partición grande de Fandal en 1613. Y a todo ello se le suma una colección de obras de arte que no solamente sale en parte de nuestras casas, sino que se adquiere a lo largo de 10 años y constituye la mayor aportación de patrimonio artístico a La Palma desde el siglo XVII. Hay más de 1.300 obras de arte en este hotel. Wow. Y 1.300 obras de arte con la voluntad de compartirlas. Este hotel contribuye a que Tazacorte sea un destino turístico en sí, y un destino para un turismo de altísimo nivel, que lo aprecia. De hecho, ahora ustedes son conscientes de que en Tazacorte, por ejemplo, las casas, todo el centro histórico se está rehabilitando y está siendo adquirido y la gente viene a vivir a Tazacorte. Y eso es muy importante. Y eso gracias a un hotel que no consume territorio, porque Hacienda Abajo tiene 32 habitaciones, pero eso sí, genera más de 30 puestos de trabajo. Cuidado. Wow. Un restaurante que además tuvo el primer Sol Repsol que se concedió en la isla. Cuidadito. Y premios como precisamente ese premio Hispania Nostra que tanto prestigio le dio. Es que al final es la concepción del patrimonio como factor de desarrollo económico y social. Y este es un ejemplo de éxito. Fue el primer hotel que tuvo la categoría de hotel emblemático en Canarias, que como todos sabemos es una categoría reservada a aquellos establecimientos turísticos situados en bienes integrantes del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, este hotel que ha tenido una distinción, un reconocimiento que distinga los alojamientos históricos de lujo más emblemáticos del mundo. Los premios a la excelencia Historic Hotel Worldwide 2025, ¿no? Nos seleccionaron como uno de los 10 mejores hoteles históricos del mundo por una asociación americana de protección de patrimonio. ¿Qué supone para usted hoy, a día de hoy, después de tanto trabajo de recolección, de conservación, de preservación de todo este patrimonio, pues hoy que se convierta su hotel, que ahora no sé cómo llamarlo, museo-hotel, hotel-museo, porque al final tiene tanta carga patrimonial, ¿no? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo se siente usted? Esta es una casa. Es una casa vivida a lo largo de distintas generaciones y es una casa que se comparte y una casa en la que se tiene meridianamente claro que lo más importante es el visitante y que si bien hay un contenido realmente sobresaliente de objetos de arte, yo les tengo que decir una cosa, clarísimamente lo mejor de este hotel son 2 elementos que no son materiales, sus visitantes y su personal. Yo siempre digo que este es un gran decorado. Pero sin los protagonistas de la obra es nada. Uno puede tener el mejor de los atrechos. Si no tiene los actores adecuados, uno no tiene nada. Y si no hay público, la obra nunca podrá tener éxito. Esto es un hotel que es la antítesis de lo racional. Aquí se hace una inversión en obras de arte como pocas veces se ha hecho en hotelería. Y además se hace una inversión en géneros, en objetos que iban también contra las corrientes del momento. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a completar la colección para Hacienda Abajo, adquirimos muchísimas obras de arte oriental. En aquella época no estaban de moda, luego se pusieron de moda. Y aquí hay un conjunto único, aquí hay esculturas del siglo VII maravillosas, hay marfiles, hay porcelana, hay una colección de porcelana de Compañía de Indias del siglo XVIII que es realmente única. Luego aquí tienen
de todo. Por ejemplo, en esta misma habitación hay desde un cuadro de Federico de Madrazo, pasando por ese magnífico retrato de Romero, pasando por un tapiz francés del 18, la mejor colección de tapices franceses y flamencos desde el 16 al 18 está en este hotel, y es un patrimonio que está al alcance y se disfruta por todo el mundo. Si se fijan, aquí no hay cartelas. Aquí los huéspedes, los visitantes, disfrutan de la obra de arte, porque el arte tiene que ser disfrute y tiene que ser pasión. La calidad no viene dada por un nombre, viene dada por la maestría, que es otra cosa distinta. Hay grandes pintores con una calidad, por ejemplo, pictórica muy desigual. Hay pintores de segunda que tienen alguna obra que es de primerísima. Y eso lo tiene que descubrir el visitante. Y sobre todo, tiene que producirle emoción, que eso es lo fundamental. A día de hoy, ¿se siguen buscando más obras para seguir alimentando este patrimonio del hotel? Bueno, la verdad es que últimamente estamos centrados más en la difusión, pero también es cierto que nos abrimos también al arte contemporáneo y hacemos residencia de artistas. Por ejemplo, en estos próximos días habrá una residencia de un pintor contemporáneo conocidísimo, Jorge Fin. Además, que un pintor que en esta isla es también conocido porque tiene obra en el CENFAC. ¿Por qué hacemos esto? Porque, primero, es un gran pintor y va a crear obra aquí y va a abrir ese proceso creador a los visitantes y huéspedes. Y eso es fundamental. O sea, la colección no tiene que ser algo estático. Claro. Es algo que evoluciona. Y también hay que estar abiertos a los nuevos tiempos. Aquí hay obra contemporánea, por ejemplo, hay una escultura de Julio Nieto encima del obelisco de la piscina, magnífica. Hay un mural de Sabotaje al montaje, que se inspira en un San Miguel Arcángel flamenco del siglo XVI y es una obra de arte urbano contemporáneo realmente magnífica. Al final, el arte evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar también. Totalmente de acuerdo con usted. Don Enrique, permítame hablar un poquito más de usted como persona y entender en qué momento, sabemos ya que por su madre, me imagino yo, pues que habrán venido le habrá despertado ese gusanillo, ¿no? Por el arte, por preservar este patrimonio, pero en qué momento se convierte esa pasión ya en una necesidad. O sea, yo tengo la necesidad de preservar el patrimonio. ¿En qué momento se convierte? Bueno, la verdad es que a mí desde pequeño en casa me inculcaron el amor a las tradiciones, la curiosidad intelectual, el amor a la lectura. Yo de pequeño iba mucho a museos. Mis padres me llevaban y yo recuerdo, por ejemplo, hace poco recordaba las visitas al Museo Lázaro Galdiano en Madrid o al Museo del Prado, que es soberbio, o a todas estas iglesias que son verdaderos museos llenas de obras de arte. Mis padres coleccionaban y además entendían y siempre nos educaron en el amor a esas maravillosas obras de arte. O sea, realmente era algo asumido en casa desde niños. Sabemos también que pues dentro de su historia está que es propietario, ¿no?, de los terrenos que acoge el mercadillo de Argual. ¿Cómo nace esa idea de cederle a los vecinos, un gesto además muy bonito, ¿no?, esa oportunidad para que pues, se pueda desarrollar este mercadillo que le da vida a Argual y que tiene tantas historias que ahora nos vamos a adentrar en los procesos de restauración, que se escuchaban ruidos, me dijeron por ahí, me va a contar esas anécdotas. Bueno, el mercadillo surge de manera autónoma e independiente y después la verdad es que ha ido evolucionando con el tiempo y ha ido mejorando, ha ido tomando forma. Y yo creo que hay personas ahí muy válidas y que, por supuesto, potencian ciertos aspectos interesantes como artesanía. Hay muchos artesanos. Hay personas también que, en fin, que participan en el rastro y que para ellos es un complemento muy importante de su renta, ¿no? Ha sido un proceso de adaptación mutuo y yo creo que ha sido un proceso positivo,
porque el rastro ha ido evolucionando y ha ido evolucionando también, yo creo que de manera adecuada, seguirá evolucionando y yo creo que terminará siendo un rastro singular y muy acorde con la mentalidad nuestra. Sin duda habla de ese buen corazón que usted tiene y que tiene inculcado, ¿no? por su familia. Pero cuéntenos anécdotas, alguna anécdota que a usted le haya quedado marcada en este proceso de restauración, que por ahí me chivaron, me dijeron que aparentemente en la restauración de la Casa Massieu pues se escuchaban ruidos, se escuchaban cositas. Cuéntenos, a ver. Bueno, vamos a ver, lo que probablemente habrá oído son ciertos ruidos que se escuchaban. Vamos a ver, en la Casa Massieu de Tazacorte, evidentemente, hubo durante 2 años una exposición de objetos que iban y de restauración de objetos que iban a estar en este hotel, ¿no? Porque una de las cosas que pensamos fue, la gente tiene que conocer lo que va a haber ahí abajo y al mismo tiempo hacerlos partícipes del proceso de restauración, ¿no? que estuvo a cargo de unos restauradores magníficos. Pues en ese proceso de restauración, pues digamos que sucedieron algunas cosas, que hubo ciertos ruidos por la noche en cierto dormitorio, pero leyenda urbana o no, pues ahí está, pero eso siempre viene bien, ¿no? Es como la leyenda de Nessie o la leyenda del fantasma del castillo de Glamis, ¿no? Pero vamos, yo creo que es más bien fruto de imaginación y de esos ruiditos que siempre hay en las casas antiguas que producen las maderas y que pueden ser debidos a otras cosas que no fenómenos paranormales, vamos. No, es que típico que siempre llega el comentario y que causa curiosidad, y pues bueno, qué mejor que compartirlo, ¿no? Con los vecinos. ¿Qué significa para usted ser vecino de Arhual, vecino de acá? Pues yo la verdad es que yo soy muy feliz en Arhual. Yo soy muy feliz en Arhual. Mi madre siempre decía que era arhualera y yo soy arhualero también. Me encanta. Además me siento plenamente integrado, igual que me encanta Tazacorte. A mí la verdad es que yo me siento muy palmero y aquí rompo una lanza en favor de la isla como todo y no de partes de la isla, porque vamos a ver, La Palma no son 2 islas, es una isla y tenemos que concebir esta tierra como una tierra que tiene ventajas e inconvenientes y tiene zonas aptas para unas cosas y zonas aptas para otras. No pasa nada, pero no hay una zona ni mejor ni peor. Todas tienen sus atractivos y a veces hay una separación psicológica, no solamente física, sino psicológica, entre 2 partes de la isla. Eso lo tenemos que superar. Parte de los recuerdos de mi niñez, de los más bonitos, son las Navidades en la casa de Santa Cruz de la Palma, donde le poníamos la alfalfa a los reyes, a los camellos de los reyes, poníamos viandas para los Reyes Magos, para sus ayudantes, etcétera, que desaparecían misteriosamente el día 6 por la mañana al ir a recoger los regalos. Para mí Santa Cruz de la Palma son Navidades entrañables. Para mí Santa Cruz de la Palma es una cosmológica que para mí es como una casa. Para mí Santa Cruz de la Palma es El Salvador, Santo Domingo y San Francisco. Para mí Santa Cruz de la Palma es La Recoba. Para mí Santa Cruz de la Palma es un lugar que rezuma historia. Es una calle larguísima porque saludas a infinidad de personas, pero al mismo tiempo para mí La Palma es mi Arhual, con mis árboles, con mi misa en la ermita de San Pedro, con mi cafecito después de misa, con mis vecinos, con esas puestas de sol maravillosas, como puestas de sol maravillosas hay aquí en Tazacorte. Para mí La Palma es ir a ese norte, que es extraordinario, ese conjunto de pinares, dragos, laurisilva, ese sur volcánico. Es que La Palma es una isla muy completa y debemos pensar en términos de isla y no de zona. El mundo ya es de por sí muy pequeño como para hacerlo aún más pequeño en un terreno que tenemos
que potenciar todos. Cuando a mí me hablan de desarrollo turístico, yo digo, sí señores, hay que hacer un desarrollo turístico, pero de manera inteligente, porque hay zonas aptas para una cosa y zonas aptas para otra. La Palma puede tener perfectamente 2 puertos deportivos, uno en Tazacorte con aguas abrigadas, otro en Santa Cruz de la Palma, con unas características igualmente notables. ¿Por qué nos tenemos que ceñir a uno solo? ¿Por qué no podemos potenciar 2 en vez de 1? Cuando hablamos de agricultura, es cierto que hay zonas más aptas, por ejemplo, para el cultivo del plátano, como puede ser el Valle de Aridane o bien San Andrés, o también algunas otras zonas como Fuencaliente, etcétera, que todos conocemos, pero oiga, que se está desarrollando un producto de primerísima que es el aguacate. Sí. Y en el aguacate, la vertiente tiene muchísimo que decir. Es decir, en La Palma hay sitio para mucho. Y tenemos que potenciar ese mucho en común. Qué bonito describe nuestra isla, qué amor y qué pasión con cada rinconcito, ¿no? que nos dice. Y también describe usted una infancia muy feliz, a mi parecer, y quizás sea eso lo que usted quiere inyectarle a la sociedad, ¿no? con la creación, con mantener vivo este legado patrimonial. Es vicepresidente también de Europlátanos. En cada uno de sus roles, de alguna manera, quiere proyectar, ¿no? Parte de esa felicidad y que la gente también pueda ser un poquito más feliz. Es que es curioso porque en la búsqueda de la felicidad tiene un componente muy importante el desarrollo personal en conjunción con el desarrollo de tu entorno. Yo creo que La Palma es un lugar en el que se puede ser muy feliz. La Palma tiene una naturaleza bellísima, tan bella como difícil de gestionar. Es una naturaleza visualmente muy generosa, pero en la práctica sacarle fruto a esa belleza cuesta muchísimo, y ya desde un primer momento. La caña de azúcar se cultivaba en pequeños manchones de tierra, o sea, una gran parte de este valle en realidad no fue el valle que ahora vemos, sino había manchones de tierra vegetal cultivables. Y encima había que traer el agua, porque sí es cierto que había un curso permanente de agua que era el llamado río de Tazacorte, pero no era suficiente para regar grandes extensiones. Y ya desde un primer momento hubo que construir acequias y sacar el agua desde esa caldera de Taburiente y traerla aquí. Con eso lo que quiero decir es que nos hemos acostumbrado a una agricultura que da mucho, pero que pide mucho. Y pide mucho esfuerzo. Y eso también ha generado ingenio. Ha generado una capacidad de trabajo inmensa. Y al ser la agricultura rentable, una agricultura de exportación, también ha generado una capacidad para relacionarse con el exterior muy notable. Hoy en día se enfrenta desde luego a retos. El plátano es un cultivo que no solamente es uno de los grandes, enormes pilares de la economía insular, sino además una de sus señas de identidad. Pero es que el plátano tiene futuro. No solamente tiene pasado y tiene presente, es que tiene futuro. Hablaba, por ejemplo, de Europlátano. Europlátano acaba de inaugurar unas cámaras de maduración de última generación en el País Vasco, con una capacidad de más de 40 millones de kilos, para servir precisamente a unos clientes demandantes de un producto de altísima calidad. Y ese producto de altísima calidad sale de aquí, de esta isla de La Palma. Porque la agricultura palmera es una agricultura de primor. Es un plátano de tanta calidad que estamos resistiendo el embate de la banana. Es un plátano que se distingue por su sabor. Es un plátano, además, que se distingue porque se cultiva en verdaderos jardines huerta. Es una maravilla en sí. El mejor. Es el mejor. Realmente tiene un sabor único. Pero el plátano, que tiene un gran presente, yo creo que además tiene un gran futuro, buscando calidad. Pero no solamente hay plátano, tenemos aguacate. El aguacate canario es de una calidad excepcional y ahí se abren también unas posibilidades gigantescas. Lo que pasa es que tenemos que ser muy profesionales en todo. Hace falta un relevo generacional de personas capacitadas, porque el campo es tan duro de gestionar como la más compleja de las empresas. Es otra empresa más. Pero también apasionadas, diría yo. También hay que
sembrarles esa pasión y esas ganas de como usted lo dice, es un trabajo duro. Y hablando de esa pasión que a usted se la inyectaron en su momento, su madre, a día de hoy ver materializado tantos sueños, en el caso de ella, este era uno de sus sueños. Tener su cuadro aquí, esa imagen de su madre siempre presente, ¿usted cree que ella pudiera estar feliz de lo que hoy usted ha mantenido? Totalmente. Esto ha sido un esfuerzo común, ¿no? Yo no me puedo atribuir ni mucho menos el mérito de esto. Este es el resultado del trabajo de muchas personas. Yo solamente soy una pieza más. Mi madre tuvo en su momento la idea y el deseo, y al final hemos logrado sacarlo adelante. Aquí ha habido mucho sacrificio detrás, muchos momentos muy duros, pero afortunadamente yo creo que ya hemos encontrado ese punto de equilibrio tan necesario. Pero hemos podido llegar a esto porque hemos creído firmemente en este proyecto. Siempre digo, el éxito de cualquier iniciativa no es el éxito de una persona, es el éxito de las personas que lo acompañan. Cuidado. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, don Enrique, a mí me encantaría seguir hablando y que me siguiera contando historias, pero bueno, yo simplemente tengo que agradecer de verdad tanta pasión y todo ese sacrificio y esas ganas que usted y su equipo llevan a cabo para lograr mantener vivo el patrimonio cultural de nuestra isla, de mantener en pie este museo y con todas sus acciones, pues, regalarle vida a nuestra isla, sin duda alguna. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por la labor que realiza. Y además, por hacer de esta isla también, entre todos, una isla de acogida. Porque, vamos a ver, el canario es el resultado de las aportaciones de pueblos de distintas procedencias que al final se han unido, han creado un proyecto común y han compartido ese proyecto con otras personas. La Palma yo creo que se puede definir como una maravillosa tierra de acogida, y así la debemos pensar y así la debemos querer, porque La Palma necesita gente, necesita gente con razón y corazón, necesita gente que empuje, y debemos hacer de La Palma un lugar muy atractivo para vivir. Y así como en el pasado aquí se reunieron genoveses, flamencos, portugueses, castellanos, después vinieron cubanos y venezolanos. Hagamos de La Palma siempre una tierra acogida y una tierra en la que la gente se sienta como en su casa, porque es su casa. Qué bonito. Y además genere futuro para una isla que en sí es una maravilla. Ay, qué bonito, muchas gracias. A ustedes siempre.